Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de... No, yo me olvidé de qué depende, fin de año, ya no sé de qué depende. Es tu tema, el biorritmo, no te pienso ayudar. Nos faltó meternos con ese temita. No era nuestra metida. No era nuestra metida. Bueno, estamos en un Reinventados, edición especial, pack especial, bonus track, bonus pack, la frutilla del postre. Cuando ya estábamos barajando el último programa, el cierre de la primera temporada, finalmente la nota más buscada por nosotros. No sabemos por quién más. Cuando digo más buscada por nosotros es acá primero ya mismo a Karina Milei. Hay que mandarle un beso enorme por la paciencia, primero, por la onda, por no bloquearnos, por no ponernos una perimetral, por no bloquearnos y muy por el contrario, por conseguirnos la nota con el hermano, que es nada más ni nada menos que Javier Milei, que a esta altura para nosotras es el hermano de Karina Milei. No, además, bueno, nos costó, las pospusimos en reiteradas oportunidades, no las pospuso, vamos a ser honestas, en reiteradas oportunidades, pero como buen caballero cumplió y ahí estuvo y tenemos nuestra nota con Milei. Otra vez, Karina, te mandamos un beso gigante, tenemos la nota, tenemos una amiga nueva, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Y tenemos la nota con Javier Milei, que como siempre no tiene desperdicios, tira frases, tira títulos. Notón que nos encantó hacer ya ahí, sobre el brindis y la llegada del Papá Noel y el trencito polar. Casi que nos lo trajo Papá Noel. Sí, creo que sí. ¿Sabes que sí? Bueno, pero redes... Vamos a ver la nota. Cerramos con la nota, no volvemos. ¿no? Así que porque ya... el cierre lo hace el señor Milei. ¿Diste las redes? No las di. @reinventadosok en Facebook, Instagram, Twitter. Bla en vivo. blaenvivo.com. Bla en vivo también. YouTube, Facebook, Instagram. Ven programas anteriores. Así por si no vieron toda la temporada 1, por si se perdieron la temporada 1. Ven los programas anteriores y el resto de la programación de la radio. Y ahora sí, no se pierdan esta nota jugosísima con el señor Javier Milei, que lo agarramos, que tenía ganas de hablar. Gracias, acá tenés a las plantaditas. Por favor, decime, ¿cuántas mujeres te bancaron 3 veces un plantón y te siguieron insistiendo? Bueno, digamos, mi agenda está bastante complicada. No, así igual. Que, bueno, gracias a todos. Todo bien, igual, todo bien. Esto chiste, nosotras vamos a reírnos de nosotras mismas y no sabés lo que se valora, que finalmente estemos acá. Gracias. No, por favor. Bueno, Javier, no te queremos robar mucho tiempo. Estamos fin de año, estamos casi brindando un año de gobierno de Alberto. ¿Cuál es la visión Milei del panorama que estamos viviendo? Pasamos el peor año. Bueno, la única buena noticia que hay respecto a este primer año de gobierno es que por lo menos ya se fue el primer año de gobierno y que queda uno menos. O sea, la primera reflexión. Segundo, es Argentina está transitando lo que es la peor crisis de su historia, porque está en la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia en términos de actividad. Argentina, por ejemplo, está cayendo más que en el año 2002. En el año 2002 la economía había caído 10,9%, este año va a estar cayendo en torno al 12%. Es más, en aquel fatídico 2002 la caída del segundo trimestre había sido del 16%, este año en el segundo trimestre la caída fue del 19%. Por otra parte, en el plano social, digamos, el desempleo, por ejemplo, en aquel momento llegó al 25%, en este caso, si bien la tasa de desempleo informada es del 13%, la verdadera es del 29%.
y lo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de pobreza, por ejemplo, en aquel momento la pobreza trepó a niveles del 55% y hoy está muy cercana al 50%, con unos 10% de indigentes. Por lo tanto, o sea, la situación en Argentina es tremendamente complicada en el plano social, con un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que podrían derivar todavía en un recrudecimiento aún muchísimo peor en el caso, digamos, de los indicadores sociales como la pobreza y la indigencia. Pero como si todo esto fuera poco, también tenemos el problema, digamos, sanitario, o sea, porque supuestamente el gobierno sí iba a ser prioridad sobre la salud, aún sobre la economía. Y lo primero que hay que decir es cierto que, digamos, destrozaron la economía, pero, digamos, o sea, y lo hicieron mucho peor que el mundo, ¿no? Porque mientras que el mundo cae 4%, nosotros caemos 12%. Y el problema acá es que la contraparte en términos de salud, Argentina está entre los 5 países del mundo con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Para tener una idea lo que significa el fracaso sanitario de este gobierno genocida, porque no se puede decir otra cosa, si Argentina hubiera hecho lo mismo que hizo el promedio del mundo, es decir, que se hubiera comportado como un país mediocre, o sea, ni como lo bueno ni como lo malo, como un país mediocre, Argentina hoy tendría que tener por COVID 9.500 muertos y tiene 40.000. Quiere decir que este gobierno genocida, por no querer dejar de robar, terminó condenando a la muerte a 30.500 personas. Y eso deriva del hecho de que frente a la restricción de recursos, el gobierno prefirió seguir robando aún cuando se muriera la gente. Y eso, digamos, es lo peor de todo, y ese estilo en el gobierno, digamos, o sea, continúa hacia adelante, porque básicamente este gobierno también, frente a dejar a todos los argentinos con ingresos muchísimo menores, digamos, ellos decidieron no tocar sus privilegios de casta. Y, por ejemplo, si la corporación política se hubiera bajado 10% sus remuneraciones, no hubiera sido falta ajustar a los jubilados en 150.000 millones de pesos, ¿sí? O, por ejemplo, ahora se viene la necesidad de hacer un acuerdo de facilidades extendida con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto es urgente hacer un ajuste fiscal, y sin embargo, en lugar de dejar de robar, prefieren ir con el IFE, es decir, a personas que la dejaron sin trabajo, que le destrozaron la vida, y en lugar de pagar las consecuencias la corporación política, por lo menos dejando de robar, no, están prefiriendo ajustar los subsidios a aquellas personas que los dejaron sin trabajo, por propia decisión del gobierno. Recordemos que este gobierno, en esa estupidez de cuarentena cavernícola que llevó a cabo, dio como consecuencia que quebraron más de 20.000 empresas, y no solo eso, sino que además se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, y que si el gobierno decide avanzar en esa estrategia de ir contra los subsidios a los sectores más vulnerables de la economía, lo que va a terminar habiendo es una crisis social, pero como nunca vista, porque fíjense que los niveles de pobreza ahí ya pasarían a los niveles del 50%, y los de indigencia pasarían el 18%. Por lo tanto, de haber 4,5 millones de indigentes, pasaríamos a tener 8,5 millones de indigentes, es decir, gente que no le alcanza para comer. Pero eso sí, ellos no pueden dejar de robar, no pueden dejar de hacer estupideces. Es decir, mientras que venimos del año de la crisis sanitaria, digamos, en el presupuesto le asignan a salud medio punto del PBI, y a las estupideces de la ideología de género sí le asignan 3,5 puntos. Listo, ya está, no hay más nada que decir. Este es un gobierno criminal, un gobierno asesino, un gobierno genocida, que no está dispuesto a dejar de robar, aun cuando ello implique mandar a la muerte, digamos, a la gente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estamos frente a un gobierno directamente asesino. Javier, igual, les quedan 3 años de gobierno, digo, esto explota socialmente, mucho más no se puede sostener. No lo ven, no les importa, no hay voluntad política. Es que no les importa, no les importa.
No les importa, o sea, primero siempre está robar. A ver, frente a la decisión de cuarentena cavernícola adoptada por el presidente Alberto Fernández de Kirchner, ¿sí? Digamos, a instancias de esos hijos de remil puta de Ginés González García, la mierda humana de Pedro Can, su hijita, Luis Cámara, Eduardo López, o sea, toda la infectadura, digamos, eh, frente a la menor cantidad de recursos, digamos, ¿qué es lo que decía el presidente Alberto Fernández? Que la de ellos no se tocaba. Le pareció fantástico entregar subsidios 8.970.000 IFES. ¿Por qué? Porque ellos creían que le iba a permitir incrementar el aparato clientelístico, ignorando, digamos, que de algún lado la plata tenía que salir, ¿no? O sea, violentando nociones básicas de economía y de equilibrio general y de lógica presupuestaria. Y entonces, o sea, frente al desastre en el sistema de salud, que evidentemente nos mintieron con ese verso de que con la democracia se come, se vive, se educa y se cura, porque evidentemente, digamos, el sistema de salud no estaba adaptado para enfrentar una situación como esta, y por otro lado había que hacer testeos. Pero ¿cuál era el problema? Digamos, la estrategia a nivel mundial, digamos, para combatir una epidemia desconocida desde mediados de los años 50 se llama el modelo SIL, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. ¿Y por qué, digamos, entonces no adoptaron, digamos, lo que se venía haciendo en el mundo, digamos, aun cuando veníamos con 4 meses de retraso para poder ver lo que había que hacer, claro, y para ser exitoso? Pero claro, eso implicaba hacer testeos masivos. Hacer testeo masivo implicaba importar test, y eso implicaba licitaciones internacionales transparentes, por lo tanto no podían robar. Recordemos que este es el gobierno que tiene precios cuidados y pagó el triple por los alimentos que tenía que darle a las personas de más bajos recursos. O sea, este es un gobierno de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, con los testeos no podían robar. Entonces, digamos, esa estrategia no la utilizaron porque no podían robar. Por eso Argentina está entre los países que menos testeos tienen en el mundo. Es más, cuando Chile le ofreció a Argentina hacer una compra conjunta para bajar el costo de los test, ¿sí? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque de ese modo no podían robar. Es decir, que este gobierno, digamos, con tal de seguir robando, no le importa asesinar a la gente. Bien. Ahora, Igual... Javier, a ver, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el adormecimiento? De alguna manera ya el término relato está trillado, pero la realidad es que escuchas el resumen de Alberto al año, todavía hablando del país que le dejó Macri, la carta de Cristina ayer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué ven ustedes en esta recorrida que están haciendo? ¿Hay chances de cambio? ¿La gente técnicamente empieza de verdad a darse cuenta que es necesario un cambio? Mira, las encuestas estarían diciendo que sí. Las encuestas están diciendo que las personas se están despertando. Por lo tanto, y las cosas que nos hacen escuchar, las personas que nos vienen a ver, que además se congregan en multitudes importantes, o sea, porque ahí uno lo que ve, y que además no es un fenómeno solamente de capital y provincia de Buenos Aires, sino que nosotros hicimos el lanzamiento del nuevo espacio en Córdoba hace unos días y también con un éxito rotundo. Entonces, digo, yo creo que la gente está saturada, digamos, del sistema, y no sorprende que frente a este desastre, digamos, un espacio antisistema como el nuestro, evidentemente, esté cosechando tantas adhesiones y tanto cariño y tanto afecto por parte de la gente. Y la realidad es, mira, esto Luis Rosales lo suele contar con una forma muy graciosa. Él suele decir que él es el manager de los dos rockstar, o sea, por el caso de José Luis Espera y por mí. Y cuenta, dice, bueno, que la gente cuando se le acerca a José Luis, o sea, lo hace con un poco más de temor, porque básicamente, o sea, bueno, lo miran como el profe, y entonces con cierto, digamos, con cierta cautela se acercan a José Pone Luis. respeto.
Claro, y en cambio conmigo, digamos, el trato es más llano. Y entonces dice, se le acercan las personas y le dice literalmente, rompeles el culo, sacalos a patadas en el orto. Bien. Bien. A ver, Y a ver, ¿cuál es la Es más, idea de, o sea, cómo, a ver, vos hablaste en algunas declaraciones, hablamos de que este país vuelva a ser potencia de acá a 35 años. ¿Cuáles son sí. las medidas, en principio, que podrían implementarse a la brevedad como para arrancar en ese camino? Mira, hay varias cuestiones. Digo, básicamente es el abrazar de nuevo a las ideas de la libertad. O sea, esto Argentina lo hizo en 1860, con la Constitución de Alberdi en 1853. Y en 35 años de ser un país de bárbaro pasamos a ser el país más rico del mundo. O sea, con lo cual, digamos, es algo que ya hicimos y que lo hicimos exitosamente. Ahora, digamos, ¿cuál es el formato tangible de esto? Bueno, son reformas de distintas generaciones y la primera generación de reformas tiene que ver, uno, con reforma del Estado, ¿sí? Para que vos puedas bajar impuestos, entonces vos necesitas bajar el gasto público. Y esa, por un lado. Además, otra cosa que vos tenés que hacer es reformar el régimen laboral. Vos hoy tenés 6 millones de personas trabajando en negro. O sea, evidentemente, este mecanismo, digamos, por el cual, digamos, si vos tenés que echar a un empleado, quebrar la empresa, digo, evidentemente no está funcionando, digamos, para generar empleo. Digo, lo dice la teoría económica, lo dice la evidencia empírica, ¿no? Digamos, o sea, es increíble cómo en Argentina seguimos viviendo espalda al lado. Entonces, una vez que vos haces la reforma del Estado, y hacer la reforma laboral, ¿sí? Digamos, mirando hacia adelante para no vulnerar los derechos adquiridos, en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, vos podés abrir la economía. Entonces, de modo unilateral, a la chilena. Cuando vos haces eso, eso te va a garantizar muchos años de crecimiento económico sostenido. Cuando vos haces esa situación donde empezás a crecer ahí, podés empezar a hacer otro tipo de reforma. Ejemplo, la reforma previsional, ¿sí? De modo tal que vos puedas poner en caja las cuentas del sistema previsional sin afectar los derechos adquiridos. Por ejemplo, entonces, avanzar en reformas de segunda generación en el Estado para poder bajar empleados públicos y poder bajar planes sociales, pero cómodo, digamos, que vos podés bajar empleados públicos con retiros voluntarios en una economía que crece. Digamos, los empleados públicos tienen incentivos a pasarse al sector privado porque pasan a ganar más, porque serían más productivos, ¿sí? Y de la misma manera, ese mismo crecimiento económico y que además te brinda mayores recursos y que vos vas liberando recursos con las distintas reformas, te permite que aquellas personas que están con un plan social puedan pasar a tener trabajo, ¿sí? Después, por ejemplo, otra reforma que vos tenés que hacer es lo que tiene que ver con el sistema de coparticipación. O sea, el sistema de coparticipación, la verdad es que debería ser eliminado. ¿Por qué? Porque hoy hay un problema de falta de correspondencia fiscal. Recauda uno y gasta otro. Entonces, digamos, siempre es fácil gastar la guita de otro, ¿sí? Y eso es lo que serían las reformas de segunda generación. Y después en la reforma de tercera generación tendría, por ejemplo, reformar la educación, reformar, digamos, la salud, ¿sí? Trabajar, digamos, bueno, todo esto obviamente trabajando sobre la cuestión de la seguridad, porque claramente Argentina es un infierno, ¿no? Sí, claro. Igual lo que estás diciendo no es ni más ni menos que los modelos de los países que funcionan. O sea, no entiendo por qué es tan difícil en este país entenderlo. Porque son los Bueno, países que funcionan así. bueno, está bien, digo, es que justamente, o sea, nosotros no es que estamos proponiendo una agenda imposible. El problema es que la Exacto. agenda de la libertad, el problema es que la agenda de la libertad va en contra de los intereses de los políticos. Entonces, frente a la situación, digamos, que va contra los intereses de los políticos, bueno, vos cómo hacés para modificar esto. Bueno, hay tres alternativas, por decirlo de alguna manera. La primera alternativa es utilizar el método Balahaye, que es horadando la piedra, ¿viste? La gota que horada la piedra, ¿ves? Bueno, la realidad es que en Argentina ese método no funcionó. Ese método no funcionó porque, si vos te fijás, Argentina, a finales de la década del 80, inicio de la década del 90, hubo toda una fuerte expresión, un fuerte crecimiento de la expresión liberal, ¿sí? Y sin embargo, digamos, o sea,
aquellos, digamos, que en aquel momento tuvieron la oportunidad de llevarle y transmitirle las ideas de la gente y evangelizar, lejos de lograr ese efecto, ¿sí? Digamos, esos pelotudos, digamos, o sea, envidiosos, resentidos con síndrome de Procusto, que tanto critican hoy las formas, ¿sí? Esos mismos soretes son los que hicieron que la gente, digamos, fuera vergonzoso ser liberal, que las reuniones de liberales no entraran, digamos, más que en un ascensor y sobrando lugar. Por lo tanto, la verdad es que, digamos, esos popes ya, digamos, con olor a naftalina, digamos, de liberalismo, la verdad que le han hecho muchísimo daño. Bueno, digo, por eso también, digamos, se venden digamos, a políticos de perfil socialista, ¿no? Digamos, o sea, justamente porque, digo, son unos fracasados y la verdad que les parece que los únicos que les hubiera interesado es hacer un carguito. Y la realidad es que, bueno, digamos, nosotros estamos planteando, digamos, consideramos que ese modelo fracasó. En Argentina el lugar ni siquiera logró sostener la posición, la destrozó. La otra alternativa es la vía revolucionaria. Digo, para mí, digamos, o sea, esos estúpidos que están proponiendo la vía revolucionaria, le dirían, miren muchachos, sean un poquito más cautelosos porque el monopolio de la violencia la tiene el Estado, las armas las tiene el Estado, e ir por esa alternativa me parece que van a terminar perdiendo la vida inútilmente porque hay un choque de fuerzas enorme. Y la tercera alternativa, que para mí es la válida, es meterse dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Por eso tu incursión en política. Vos hoy sos candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En las legislativas 2021. Diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivamente. Bien, ahí está, nada, era una pregunta que te iba a hacer, me la contestaste. Y volviendo un poco a la realidad y a lo que estoy está... desarrollando poderes. Estoy desarrollando poderes. Infiero preguntas, o sea, antes, o sea, pero creo que ya los tenías de antes, ¿no? Poderes paranormales. Ya los tenías de Claro, antes, estos poderes. No, bueno, estos son nuevos. Ah, bueno. ¿Algún otro poder para contarnos? Porque esto puede ser una noticia. No se puede contar, o sea... Bueno, después queremos las primicias. Escuchá, volviendo a la realidad del país, ¿sí? Cuarentena, No, eso también es real. Eso también es real. cavernícola, y después tenemos el velorio de Maradona, había que debatir la ley del aborto ahora, anoche ya arrancamos con la vigilia, están todos, entonces, a ver, hacemos cuarentena, no nos contagiamos de COVID, hacemos el velorio de Maradona, hacemos un quilombo en la puerta del Congreso, ¿qué pasa? No entiendo. Bueno, este es un gobierno absolutamente incoherente. Es un gobierno absolutamente incoherente, un gobierno con doble vara, donde cuestionaba a aquellos que se manifestaban en contra de la cuarentena cavernícola, pero que si, digamos, el gobierno podía sacar un rédito político con un acto público como fue el funeral de Maradona, digamos, o sea, no le importó, digamos, todas las cuestiones vinculadas al virus. Por lo tanto, o sea, es una de las tantas contradicciones que demuestra este gobierno, igual que la mierda humana de Santiago Cafiero, ¿no? O sea, el cafierito, o sea, un cafiero tercera generación que vive a costillas de los argentinos, ¿sí? Donde, por ejemplo, cuando se queja, dice no, porque no se puede estar utilizando políticamente determinadas situaciones muy complicadas que pasaron como consecuencia de la cuarentena. Ahora, digamos, él cuando, digamos, ya fue la mentira de lo de Santiago Maldonado, digamos, él era de los que iba a la manifestación con sus hijos y con los cartelitos de Santiago Maldonado, ¿no? O sea, bueno, ese es este gobierno es justamente eso. Un gobierno que se la pasa llenándose la boca con 30.000 desaparecidos que nunca se pudieron probar, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno mira la Secretaría de Derechos Humanos, son más los muertos, digamos, son 7.300, ¿sí? Y eso consta en un nuevo libro, en el libro nuevo de Seferino Reato, sobre los 70, ¿sí? Pero después, o sea, mata 30.500 personas, ¿sí? Digamos, por no dejar de robar
con el COVID, ¿no? Escúchame, ahora que dijiste libro, vos también venís con un libro. Para un segundo, antes del libro, antes de las perlitas que tenemos, por estos días se habla de tal vez un acercamiento desde el PRO, desde Mauricio Macri, intentando por ahí generar algún tipo de coalición. No. Sí, el profe declaró cosas similares. Estamos de acuerdo que no hay, por lo pronto, no hay posibilidad alguna de armar algún... Yo no me puedo juntar con socialistas fracasados y además, o sea, que carecen totalmente de pelotas. O sea, cobardes. Bien, y con la relación, tenés buen vínculo con Unidos, en principio con algunos de los que están dentro de... Sí, algunos de las personas de Unidos son amigos, pero la verdad es que Unidos, o sea, no sé, hay algunas cosas que resultan bastante difíciles de deglutir para nosotros, ¿no? O sea, porque... a ver, en las filas de Unidos hay gente que directamente está dentro del PRO, que tiene cargos adentro del PRO, que ha sido funcional a Juntos por el Cargo, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, se han pasado haciendo Zooms con gente de Juntos por el Cargo y han compartido cargos en el pasado, ¿sí? O, digamos, o gente que tiene directamente vínculos familiares con esa gente. Entonces, digamos, a veces uno tiene la sensación que por alguna de las estrategias donde en el frente que armaron hay tantas agresiones y descalificaciones, calumnias e injurias hacia lo que nosotros hacemos, te diría que me parece que más que una alternativa liberal, lo que están buscando es, pareciera que son operadores de Juntos por el Cargo para destruir cualquier otra alternativa liberal para que todos queden adentro de la esfera del PRO, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo que estas ideas liberales de alguna manera han empezado a tomar fuerza en el último tiempo. Para las últimas elecciones, lo que nosotras observábamos en función del entorno, pegaban fuerte en las generaciones más jóvenes, los que votaron por primera vez el año pasado, los que están votando ahora. Hay como un crecimiento, la gente empieza a ver, y me parece que ustedes, ambos, tanto el profe como vos, han tenido bastante que ver en esto de la difusión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, somos las caras más visibles. Digo, pero no somos los únicos. O sea, hay más personas, digamos, o sea... No, bueno, de hecho ahí estábamos hablando recién de Unidos también. Bueno, por eso, digo, o sea, hay otras personas. Lo que sucede es que, digamos, esto es cierto, digamos, si vos querés, las figuras más convocantes, o sea... y hoy es una cuestión cuantitativa. Más discusión a este concepto diferente que en los últimos años en la Argentina no se ha visto, básicamente. O sea, no, sí, por eso, digamos, por eso irrumpió, digamos, una nueva forma de ver las cosas, que es la visión liberal. Digamos, claramente las dos personalidades más... que han tenido más exposición, digamos, es José Luis, que es alguien que tiene una exposición de hace 25 años, y, digamos, y lo que a mí me toca, digamos, que con la llegada, digamos, a la cuestión mediática hace 6 años, 7 años, o sea, digo, pero yo, digamos, venía trabajando en otro plano antes, o sea, que, digamos, o sea, no estaba de ese lado. Ahora, y eso, digamos, también permitió la llegada de otras personas. Y bueno, lo que sucede es que en el caso de lo que tiene que ver con José Luis y conmigo es que además hay un efecto sinergia, porque cuando vos sumás a dos personalidades se pueden generar 3 efectos. Una es que cuando los juntás, en lugar de tener más seguidores, tenés menos. La otra es que no pase nada, o sea, es una suma aditiva y se acabó, o sea, sumaste y tenés, o sea, sumaste lo de uno más el otro.
lo que está sucediendo ahora es que hay sinergia. Hay sinergia, digamos, nosotros tenemos una relación tan linda con José Luis Esper y, digamos, y obviamente con Luis Rosales, ¿no? Que es justamente el manager de la banda, como dice él, el manager de los rockstars, que se genera un efecto sinergia que multiplica por 5 lo que hacíamos por separado. Han Vos tomás lo sumado que hacíamos por separado, lo generacionalmente, sumás, ¿cómo? ¿no? Que han sumado público generacionalmente, o sea, ampliaron la franja etaria para, o sea, por lo pronto esto es lo que se ve, más allá Sí, de que sí, todo el digamos, escenario. ampliamos la franja etaria y la penetración en las que teníamos también. O Bien, es lo sea, que porque emana además, ustedes un digamos, grande y exitoso, de verdad unirse con la potencia que tienen ambos, realmente se está viendo en la repercusión, inclusive en lugares, digo, han estado en Quilmes, en lugares donde pareciera ser que estas ideas no sé si ganan tantos adeptos, pero esto es lo que se está viendo. bueno, lo que pasa que eso es culpa de los liberales dinosaurios, ¿no? Digo, hay que admitirlo, o sea, hay un conjunto de liberales, o sea, bueno, que justamente son los que están más cerca de Juntos por el Cargo, ¿no? Que, digamos, han buscado, digamos, construir una élite, digamos, se autoconsideraban esa élite y sienten un profundo desprecio por las personas, por ejemplo, de bajos recursos. Y sin embargo, nosotros tenemos un impacto fuertísimo en ese segmento. ¿Y por qué? Porque nosotros, digamos, o sea, ¿qué mejor que el liberalismo para salir de un sistema opresor? Es decir, nosotros somos los que les vamos y le decimos a los vulnerables que tienen chances, que tienen posibilidad de salir. Ahora, claramente, digamos, algunas personas muy acomodadas de Recoleta, muy, muy, muy pendientes de las formas y no del contenido, bueno, digamos, o sea, prefiere quedarse con los viejos dinosaurios del liberalismo, digo que fueron aquellos que prácticamente lo hirieron de muerte y por milagro no murió. Bueno, igual esto es lo que te O decía sea, antes, a ver, los países liberales son los que menos índices de pobreza tienen, los que menos índices de desocupación tienen, con lo cual, o sea, el cuco de los liberales es lo que vos decís, o y sea, bueno, también es cierto, digamos, o sea, el cuco respecto de las ideas, pero digo, hay que considerar también que todo ese conjunto de liberales fracasados que tuvieron toda la posibilidad de evangelizar a la población con las ideas de la libertad en los 90, son parte del problema. O sea, que son esos que básicamente hacen todo el foco sobre las formas, ¿no? O sea, cuando en realidad, digamos, ellos tampoco tienen buenas formas cuando no les gustan las cosas. Pero no importa, o sea, es decir, parte del problema, o sea, han sido, digamos, esos dinosaurios bueno, que después, o sea, obviamente terminan yéndose a lugares donde pueden encontrar el calor de los recursos o sea, extraídos por la fuerza a los pagadores de impuestos, ¿no? bien. O sea, digo, digo, hay que decir las cosas como son, digamos. O sea, porque la verdad es que las agresiones que recibimos José Luis y yo todo el tiempo por parte, digamos, de estos inútiles, o sea, bueno, hay un momento que hay que agarrar y hay que decírselos en la cara. O sea, por culpa de ustedes, ser liberal en Argentina era una vergüenza y esto recién, digamos, cambió en el último tiempo y tuvo un momento clave en la historia, que es cuando, después de 30 años, una propuesta liberal fue parte de una elección presidencial, digamos, con el profe Esper en el debate presidencial, ganando los 2 debates ampliamente. O sea, un punto de inflexión que es lo que explica por qué hoy tenemos la explosión de intención y de seguimiento que muestran las encuestas, ¿no? Digo, que nos están mostrando con una intención de votos a nivel nacional de el 15-17%. Javi, Bien. ¿venís Vamos hablando con el... o es un tema que le importa a todos, el tema de la inflación? Yo te hablé, te escuché decir, vamos camino a una hiper, a un desmadre inflacionario. Esto a la gente, a todos, nos preocupa mucho. Tema inflación 2021. ¿Cómo viene el tema? A ver, pongamos las cosas en blanco y negro. Hoy, ¿sí? Hoy
Digo, Argentina está entre los 5 países con más inflación del mundo. Mientras que el problema del mundo es la deflación, digo, Argentina está entre los 5 países con más inflación del mundo. Punto 1. Punto 2. Si yo tomo la inflación de Argentina, ejemplo, el 3,5% el último mes. Sí, y digo, que ya digo, empieza a sonar raro, porque digo, o sea, todas las otras mediciones estábamos apuntando al 4%. Pero quiere decir que la tasa de inflación, digamos, si yo tomo la mensual y la anualizo, viene viajando al 60% anual. Si yo tomo la inflación de alimentos y la anualizo, viene al 80%. Pero yo tengo un problema en el mercado cambiario, que tengo un gap de 100% en la cotización entre el oficial y el paralelo. Eso quiere decir que los alimentos deberían ser todavía el doble de caros. O sea, si yo tengo entonces 1.8 por 2 te da 3.6. 3.6 es una inflación del 260%. A esa inflación viene subiendo alimentos. Y no solo eso, digamos, si vos tomás indumentaria estás en el orden del 100%. O sea, con lo cual, digamos, si vos te fijás, la economía argentina ya viene a tasa de inflación verdaderamente peligrosa. No solo eso, sino que además, si vos tomás la inflación y corregís por el hecho de que gran parte del índice está en cuarentenado, ya sea porque hay precios controlados, porque hay precios regulados, ¿sí? Porque hay sectores que todavía, digamos, no pueden abrir. Y no ¿sí? arrancaron. Bueno, cuando vos haces eso, la inflación en Argentina viene viajando a un ritmo del 10% mensual. 10% mensual es equivalente a 200 anual. Eso es una hiperinflación moderna, porque, a ver, lo otro que hay que explicarle a algunos economistas, que parece que son bastante torpes, las definiciones de Kagan, ¿sí? De Philip Kagan, de la década del 50, no corren más. Porque Kagan decía, bueno, inflación, digamos, hiperinflación es 50% mensual. Entonces, yo te hago una pregunta. Si 50% mensual es hiperinflación, eso significa 12.800 anual. Con ese criterio, Alfonsín no tuvo una hiperinflación. Claro. Y ¿Ok? Bien. Ok, es una estupidez. Clarísimo. Pará. Dame un segundo. O sea, entonces, y sin embargo Alfonsín tuvo una hiperinflación. Y Alfonsín tuvo de inflación promedio 50 veces más. Ahí estamos. Y Alfonsín tuvo una inflación promedio 50 veces mayor que la que tenía el promedio de América Latina. Hoy el promedio ese es 3%. Multiplica por 50 para tener un efecto equivalente al de Alfonsín, necesitas una inflación del 150. Listo. O sea, Argentina, digamos, va camino a eso. De hecho, el trabajo de Steve Hank en la Universidad de Johns Hopkins muestra que Argentina viene viajando en su tasa de inflación subyacente al 150% anual. ¿Crees que esto se va a poder manejar? ¿Lo van a poder manejar de alguna manera? ¿O esto va en picada? O sea, va cada vez peor. Este gobierno te estoy hablando. A ver, no. A ver, el Estado nunca es la solución, el Estado es el problema. O sea, y este conjunto de incompetentes, o sea, dudo que haga lo que tiene que verdaderamente hacer. ¿Qué pasó con el Blue? ¿Por qué de 198, ayer 145? ¿Qué están haciendo con el Blue? ¿Está gastando plata el Estado en bajarlo? ¿Qué pasa con el Blue? Exactamente, lo controla vía venta venta de títulos públicos de ANSES y del Banco Central. O sea, lo está haciendo rompiendo los balances de ANSES y del Banco Central. O sea, está vendiendo títulos públicos para que justamente... El Blue surge de computar el precio, ¿sí?, de un bono en pesos dividido el precio de ese mismo bono en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace para bajarlo? Vende títulos, ¿sí?, en el mercado local para bajar el precio en pesos. Porque porque cuando vos te querés ir, ¿cómo haces? Comprás los títulos acá en pesos, con lo cual el precio en pesos sube, y los vendés en Estados Unidos en dólares, con lo cual el precio en dólares baja. Entonces, cuando vos tomás el tipo de cambio, te subió. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está vendiendo en el mercado local en pesos. ¿Para qué? Para que el precio en pesos de ese bono no caiga, no suba, discúlpame. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué está haciendo? Está reventando los recursos de los jubilados futuros,
¿sí? Porque está reventando las tenencias de ANSES y, digamos, la posición de títulos del Banco Central. ¿Para qué? Para mantener artificialmente el tipo de cambio, creyendo que en realidad la inflación viene determinada por el tipo de cambio, cuando en realidad la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bien. Javier, esto es más fáctico. Hay un temor, lo escuchás en la gente, especialmente ahora con el silencio frente a los resultados de las elecciones en Venezuela. ¿Estamos de acuerdo que este país no tiene una estructura desde lo social que pudiera permitir un fenómeno parecido al de Venezuela en los años que quedan de gobierno, ¿no? Mira, en Venezuela decían no vamos a hacer Cuba. Clarísimo. Bien. Igual acá es donde preocupa, viste que a vos no te gusta, pero en redes muchos dicen que sos algo así como profeta, que decís cosas que luego se cumplen, mientras medios que justo no son afines dicen que sos el profeta de las cosas que no se cumplen. Así que miedo. Bueno, eso Miedo. es interesante. Bueno, pero eso es interesante porque el retrasado que escribió esas notas, que después son las que alimentan al sistema de propaganda oficialista, ¿sí? Ese imbécil un día le preguntaron por el dólar MEP, ¿sí? Y dijo que ese era el dólar turista, cuando en realidad es el dólar bolsa. O sea, un imbécil que no sabe ni siquiera cuáles son los tipos de cambio, diga que yo le pifio, bueno, muestra... A ver, veamos esto. Por ejemplo, yo dije que Argentina iba a tener la peor crisis de su historia. Argentina está en la peor crisis de su historia. Dije que Argentina iba a tener una catástrofe sanitaria. Argentina tiene una catástrofe sanitaria. Dije que Argentina iba a caer en default. Argentina cayó en default. Digamos, fue el 22 de abril de este año. Arrancó con Macri y lo perfeccionó, digamos, Guzmán. Dije que a Argentina sí, le iba a volar el desempleo bien medido, 29%. Dije que Argentina iba a tener una explosión de pobres, la cantidad de pobres en Argentina está rondando el 50%. Dije que iba a haber una explosión de indigentes. Los indigentes son 10%. ¿Qué parte no se cumplió? La hiper, ya les expliqué lo que está pasando con la cuestión inflacionaria. O sea, está en curso. No, por eso tu frase compleja. Vamos a hablar de Pandenomics. Lo que quieran. Libro. Lo que pasa es que se me están complicando los tiempos ya. Ya, contanos de la película, corto, se estrena el 20 de diciembre. ¿Cómo? Contanos de la película, porque no es el libro, es película ahora también. Sí, el día 20 estrenamos la película de Pandenomics, que es una película sobre el libro. O sea, donde ahí tengo que agradecer enormemente al director, que fue el que se le generó la idea y que me hizo este regalo, a Santiago Oria, que hizo un trabajo verdaderamente hermoso. También estoy muy, muy, muy agradecido, digamos, al trabajo enorme, enorme que ha hecho la directora de arte, digamos, Lilia Lemoine, ¿sí? Digamos, la cosplayer ha hecho un trabajo fenomenal. Digo, cuando lo vean, digamos, van a ver la magia. Y obviamente que también deseo agradecerle a Luis, digamos, que era el que se encargó de toda la cuestión de los maquillajes, y digamos también, digamos, obviamente al apoyo de mi hermana Karina, ¿no? Porque, digamos, o sea, si ella, digamos, no está coordinando todas estas actividades, no, digamos, esto no tendría espacio. Entonces, bueno, porque acá, hagamos el paréntesis y de paso, a nosotras queríamos cerrar con un agradecimiento a Karina. Había dos planes, o nos ponía una perimetral o nos hacíamos amigas. Fuimos por lo segundo, una grosa, una paciencia. Es lo más. Manejar lo más, Cari, te bancamos. Bueno, gracias, totales. De hecho, Cari aparece en la película, es una de mis valquirias, que de hecho aparece con alas. Cari aparece con alas, porque claramente es un ángel. Bien, yo pensé que me ibas a decir, de hecho, estuvo pensando en ponerles una perimetral. Pensé que iba por ese lado. Escuchame una cosa, ¿de dónde se estrena? Porque hay mucho misterio ahí, próximamente lo vamos a anunciar, ya estamos ahí. Y si próximamente lo vamos a anunciar, va a ser en un hotel, y vamos a estar anunciando la presentación de la película. Todavía, digamos, está
Eso lo maneja, digamos, el director de la película. Mucho misterio. Bueno, estamos ansiosos. Bueno, Javier, no te queremos Javier. robar más tiempo. Bueno, pero sabemos que es el 20, digamos, o sea, ya, digamos. Faltan 10 días, ya. Ya. No te queremos robar más tiempo, te queríamos exprimir, esto es, estamos como adolescentes cuando el que nos gusta nos dio bola. Virtual, es casi secuestro virtual porque Express no es. Javier, de verdad, gracias. Bueno, un deseo de fin de año y cerramos con esto. Tuyo para los oyentes, los argentinos. Bueno, si yo les tendría que decir a los argentinos es, miren, Argentina lleva 100 años de decadencia como consecuencia de haber abrazado las ideas del socialismo. Y esto va a ser coronado con una crisis de proporciones bíblicas. Ahora, de eso, digamos, hay una esperanza al futuro, hay chances para un futuro mejor. Ahora, ese futuro solamente va a ser mejor si es liberal. Por lo tanto, si abrazamos las ideas de la libertad, en 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Así es que, ¡viva la libertad, carajo! Gracias, Javier. Gracias. Javier. Buen fin de año. Gracias igualmente. Gracias.